Luisa González, Yachay, un sueño maltratado, será retomado con especial atención. En una reciente declaración a los medios de comunicación, Luisa González, la candidata a la presidencia de mayor opción en Ecuador, hizo hincapié en la importancia de revivir el sueño de Yachay, una institución de educación superior que en el pasado fue elogiada por su brillantez, pero que según González fue maltratada por figuras traidoras y banqueros corruptos. Yachay fue el sueño de un grupo brillante, afirmó la candidata a la presidencia Luisa González. La candidata reconoció el potencial y el prestigio de esta institución de educación superior. Tuvo en sus inicios para formar a muchos profesionales. Son múltiples premios mundiales otorgados a sus estudiantes y a la propia universidad. Sin embargo, también destacó que este sueño fue opacado por la interferencia de individuos corruptos. Algo fundamental para vincular la academia con el empleo, con la industria, es la planificación. Nosotros abrimos las becas en las carreras que tú analizas, que necesita también la industria que tú quieres desarrollar. Por eso en un inicio en Ecuador, por ejemplo, no había becas para los temas de ciencias sociales, no tenías becas para lo que es abogados, ¿no? Y la industria tiene requerimientos especiales que lo lógico es que nosotros como Estado nos sentemos con las empresas y ellos nos digan, mira, esta es la planificación, hacia acá queremos ir y necesitamos profesionales en estas áreas. Ecuador quiere dar ese salto tecnológico de ser, como decía el presidente Correa, sembramos choclos para comprar humitas. Nosotros queremos dar el salto tecnológico hacia la industria, hacia la tecnología, y para eso fue que se creó Yachay. De aquí debía salir esos jóvenes que generaran tecnología, que generaran pensamiento en cuanto a ideas innovadoras, a ciencia, y nosotros como Estado dar los apoyos desde lo que es las incubadoras de ideas, los emprendimientos. Nuevamente retomando el camino, hablar con la industria. Ok, señores, a ver, ustedes aquí van a abrir esta planta y se va a hacer aquí el proceso, y para eso requerimos este tipo de conocimiento especializado que yo ya lo tengo graduado, y vamos así, les doy preferencias arancelarias, les doy incentivos tributarios, pero vamos desarrollando industria que se quede en el Ecuador. Ese es el vínculo que hay que hacer, pero entre el sector público y privado. Yachay fue maltratada por un traidor y un banquero corrupto, acusó González en su declaración. Aunque no proporcionó nombres específicos, su mensaje apuntaba a la necesidad de un cambio a la gestión de la universidad para recuperar el brillo y potencial. Ustedes son afros, yo soy montubia. Y así como ustedes sienten discriminación, yo también. Pero eso no nos detiene, nos empuja, nos pone más fuertes y nos empuja a luchar y a salir adelante. Pero eso también nos hace sensibles porque así como él desde su visión afro empata con la mía, una visión montubia, y los dos también empatamos con la visión indígena, cuando sentimos que todos hemos sido en algún momento relegados o discriminados, pero que jamás nos avergonzamos, sino que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Yo vengo de una familia campesina, mis abuelos aprendieron con las justas a leer y a escribir, no sé si acaso acabaron la primaria, tuvieron 11 hijos que con mucho esfuerzo los fueron sacando adelante. La tercera generación ya fui yo, y mis padres decidieron pues irme empujando hacia educarme. También soñaba con ser profesional y mi abuelo me decía, mijita, tiene que estudiar. Y soy la primera nieta y la primera en tener un título profesional en la familia, y es una razón de orgullo. Y también por ese gobierno de Rafael Correa, donde existía la meritocracia, una hija y nieta de campesinos, montubia, llegó a ocupar altos cargos en el gobierno. Y como dice Diego, no es falta de capacidad,
no somos menos inteligentes. Lo que pasa es que nos niegan las oportunidades y nos quieren hacer creer que primero, cuando nos dan algo, nos dan un regalito, nos dan una dádiva. Eso no es dádiva. La educación pública de calidad y gratuita es nuestro derecho. Luisa González también anunció su compromiso de retomar y revitalizar Yachay, con especial atención si es elegida presidenta. Yachay es un sueño que retomaré con especial atención. Jóvenes, presten atención, enfatizó, dirigiéndose a la juventud ecuatoriana y subrayando su compromiso con la educación superior de calidad. Además, en su enfoque en Yachay, González hizo hincapié en la importancia de la educación pública de calidad y gratuita como un derecho fundamental. La educación pública de calidad y gratuita es nuestro derecho, afirmó la candidata. Esta declaración respalda su compromiso de garantizar que todos los ecuatorianos tengan acceso a una educación de alta calidad sin importar su origen socioeconómico. En resumen, González dirigió un mensaje específico a la comunidad afrodescendiente del Valle del Chota y a todos los ciudadanos ecuatorianos, instándolos a sentir orgullo por los líderes que dirigen el país y votar en las próximas elecciones, el 15 de octubre, por la Revolución Ciudadana. Hagan su sueño realidad, concluyó, refiriéndose a la fecha de las próximas elecciones presidenciales en Ecuador, donde ella es la mayor opcionada. La declaración de Luisa González destaca su compromiso con la educación superior y la revitalización de instituciones académicas claves en el país, al tiempo que enfatiza la importancia de la educación pública de calidad y gratuita como un derecho para todos los ecuatorianos. Declaraciones polémicas del ex candidato Cristian Zurita generan controversia en la política ecuatoriana. El ex candidato presidencial Cristian Zurita ha causado un revuelo en la escena política ecuatoriana con sus recientes declaraciones en las que critica duramente a la candidata Luisa González y descalifica su capacidad para liderar el país. Zurita, quien no logró avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ha sido acusado de misoginia y de sembrar odio en medio de un ambiente político ya hostil y tenso. Bueno, pues nos quedamos absolutamente todos, el país. Claro, o sea, tenemos que apagar la luz si es que efectivamente Luisa con su incapacidad llega. Así que pues pasa por allí. O sea, ¿y si pasa Noboa? ¿Y si llega Noboa? ¿Hay que ayudarle a Noboa a gobernar? Hay que construir los caminos legislativos pues para que tanto él en su agenda como la de los otros puedan generar pues espacios de gobernabilidad y de la constitución de todas las leyes que tanto necesita pues para cambiar sobre todo los temas. ¿Qué significa, Cristian, Andrea, lo que hemos visto en las últimas horas? Es decir, un juez de Manabí le dice al Consejo de Participación Ciudadana, le ordena que cree una veeduría que analice el papel de la Corte Constitucional, no sé si para sacar solamente a los 9 magistrados o para anular todo lo que se ha hecho desde 2018, mientras ese Consejo blinda a la Judicatura en las acusaciones que están haciendo la Corte Nacional y la Fiscalía. ¿Qué se está tramando? ¿Se está fortaleciendo ya un Estado distinto al de la transición 2018? A este tipo de eventos, este tipo de hechos, Fernando le puso el nombre correcto, mafia política, ¿sí? Por eso decía, vamos a luchar contra los grupos de delincuencia organizada y la mafia política, ¿sí? Porque los unos son operadores de los otros y obtienen su poder. Si eso se consolida, no importa quién sea el presidente de la República, entonces, Cristian. Bueno, es que es que frente a las condiciones del Estado y que simplemente vemos con asombro cómo efectivamente toman decisiones desde lo territorial, porque esto no pasa en Quito, pero pasa en la costa donde efectivamente tienen el control de los jueces y pues efectivamente sobre esas condiciones hay que evitar a toda costa que se repitan. O sea, hay formas de revertirlo, pero implica también una posición política de todas las entidades. Y esa capacidad de... Durante una entrevista reciente, Zurita expresó, si Luisa González gana la presidencia,
Lo único que nos queda es apagar la luz. Estas palabras que sugieren que la victoria de González sería una catástrofe para Ecuador han sido ampliamente criticadas por diversos sectores políticos, sociales, pero sobre todo por los seguidores de Luisa González. Las declaraciones de Zurita parecen estar enraizadas en su propia frustración por no haber llegado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta situación puede haber exacerbado sus críticas hacia González y ha llevado a acusaciones de resentimiento. Sin embargo, lo que ha causado una mayor consternación es la aparente misoginia en sus palabras al referirse a González como incapaz y sugerir que su elección sería tan desastrosa como apagar la luz. Zurita ha sido acusado de menospreciar la candidatura debido a su género, lo que ha generado un debate sobre la igualdad de género en la política ecuatoriana. Cristian. Bueno, pues nos quedamos absolutamente todos, el país. Claro, o sea, tenemos que apagar la luz si es que efectivamente Luisa con su incapacidad llega. Así que pues pasa por allí. O sea, ¿y si pasa Noboa? ¿Y si llega Noboa? ¿Hay pues que ayudarle a Noboa a gobernar? Hay que construir los caminos legislativos pues para que tanto él en su agenda como la de los otros puedan generar pues espacios de gobernabilidad y de la constitución de todas las leyes que tanto necesita pues para cambiar sobre todo los temas. ¿Qué significa, Cristian, Andrea, lo que hemos visto en las últimas horas? Es decir, un juez de Manabí le dice al Consejo de Participación Ciudadana, le ordena que cree una veeduría que analice el papel de la Corte Constitucional, no sé si para sacar solamente a los 9 magistrados o para anular todo lo que se ha hecho desde 2018, mientras ese Consejo blinda la judicatura en las acusaciones que están haciendo la Corte Nacional y la Fiscalía. ¿Qué se está tramando? ¿Se está fortaleciendo ya un Estado distinto al de la transición 2018? A este tipo de eventos, este tipo de hechos, Fernando le puso el nombre correcto, mafia política, ¿sí? Por eso decía, vamos a luchar contra los grupos de delincuencia organizada y la mafia política, ¿sí? Porque los unos son operadores de los otros y obtienen su poder. Si eso se consolida, no importa quién sea el presidente de la República, entonces, Cristian. Bueno, es que frente a las condiciones del Estado y que simplemente vemos con asombro cómo efectivamente toman decisiones desde lo territorial, porque esto no pasa en Quito, pero pasa en la costa donde efectivamente tienen el control de los jueces y pues efectivamente sobre esas condiciones hay que evitar a toda costa que se repitan. O sea, hay formas de revertirlo, pero... Líderes y figuras públicas de diversos partidos políticos han condenado las declaraciones de Zurita. Algunos argumentan que este tipo de retórica es dañina y socava la integridad del proceso democrático. Además, destacan que las acusaciones de misoginia y el lenguaje ofensivo solo contribuye a polarizar aún más a la sociedad ecuatoriana. Algunos analistas políticos también han señalado que las declaraciones de Zurita reflejan un ambiente político polarizado, en el que se usan ataques personales y retórica incendiaria en lugar de un debate constructivo sobre los problemas que enfrenta el país. En resumen, en un momento en el que Ecuador necesita unidad y soluciones a sus desafíos, las controvertidas declaraciones de Cristian Zurita han llevado la temperatura política y han llamado la atención sobre la importancia de un discurso político respetuoso y constructivo en el país. No lo hacen por odio. Qué lástima. Luisa González afirma que la educación es una causa del desastre en Ecuador. En un enérgico discurso, Luisa González, la destacada figura en estos momentos de la política ecuatoriana, futura probable presidente del Ecuador, expresó sus preocupaciones acerca de los desafíos que enfrenta Ecuador y afirmó que la educación es una de las principales causas del desastre que afecta al país. González, quien ya vestía un chaleco como señal de solidaridad con las víctimas y de la inseguridad que vive el país, hizo hincapié en la falta de acceso gratuito a una educación de calidad como un factor crucial en la crisis actual.
La rehabilitación social pasa también por un tema de educación. Miren, más del 50% de los detenidos solo han acabado la educación básica, no llegan ni al bachillerato. Y un 30% tiene bachillerato. Y ya eso te da una idea de que hay un tema de pobreza también relacionado a la delincuencia. Vamos a retomar esa política de la educación virtual para irlos rehabilitando. Artes y oficios, carreras técnicas que las tienen que aprender dentro de la cárcel y también que puedan estudiar la universidad. Así vamos garantizando luego la reinserción social. Esa es una de las primeras políticas que vamos a tomar en cuanto a la seguridad del Estado. En su discurso pronunciado ante una audiencia muy numerosa y diversa, González destacó los problemas de inseguridad que han afectado al Ecuador en los últimos años. Robos, asaltos y otros actos delictivos que han dejado a muchos ecuatorianos viviendo con miedo y desconfianza en sus propias comunidades. La lucha contra la inseguridad se ha convertido en una prioridad nacional y ella dice que como presidenta trabajará para eso. Sin embargo, Luisa González argumentó que para abordar efectivamente la inseguridad y otros problemas sociales es esencial examinar las causas subyacentes. Según ella, una de las raíces del problema es la educación, inaccesible para muchos ecuatorianos. González señaló que la falta de inversión en la educación pública, así como la ausencia de políticas que garanticen la gratuidad y la calidad educativa, han llevado a una brecha significativa en la sociedad ecuatoriana. La líder política y futura presidenta de los ecuatorianos expresó su preocupación por la falta de oportunidades educativas para aquellos que no pueden costear la educación privada. La educación es la base de una sociedad próspera y segura, afirmó González. Cuando no brindamos acceso a una educación de calidad de forma gratuita, perpetuamente la desigualdad la fomentamos por la exclusión social. En su discurso, González instó al gobierno actual y a la sociedad ecuatoriana a tomar medidas concretas para mejorar el sistema educativo. Sin embargo, ya falta poco para que termine este gobierno. Ella, como candidata a la presidencia, propuso aumentar la inversión en la educación pública, garantizar la gratuidad de la educación básica y secundaria y mejorar la formación de docentes para elevar la calidad educativa en todo el país. La rehabilitación social pasa también por un tema de educación. Miren, más del 50% de los detenidos solo han acabado la educación básica, no llegan ni al bachillerato. Y un 30% tiene bachillerato. Y ya eso te da una idea de que hay un tema de pobreza también relacionado a la delincuencia. Vamos a retomar esa política de la educación virtual para irlos rehabilitando. Artes y oficios, carreras técnicas que las tienen que aprender dentro de la cárcel y también que puedan estudiar la universidad. Así vamos garantizando luego la reinserción social. Esa es una de las primeras políticas que vamos a tomar en cuanto a la seguridad del Estado. En resumen, la posición de González resalta la importancia de la educación en la construcción de una sociedad más igualitaria y segura en Ecuador. Queda por verse si sus llamados los realizará o serán escuchados y si se tomarán medidas concretas para abordar el problema educativo en el país. González es la mayor opcionada a ser la presidenta del Ecuador. Esperemos que cuando llegue se cumpla lo ofrecido.
los golpes de una derecha fascista y su impacto en la delincuencia. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un auge preocupante en la delincuencia en nuestro país. El robo, la violencia y otros actos criminales parecen estar en constante aumento y es nuestro deber como ciudadanos analizar las causas subyacentes de este fenómeno y exigir un cambio. Un factor clave que no podemos pasar por alto es la influencia de una derecha política que ha demostrado ser insensible a las necesidades del pueblo trabajador y que ha impulsado políticas de privatización a expensas de la equidad social. En este editorial examinaremos cómo las decisiones y acciones de líderes como Daniel Noboa, la continuidad de Lenín Moreno y Guillermo Lasso ha contribuido al crecimiento de la delincuencia en nuestro país y si llega a ser electo presidente sería catastrófico. La privatización desenfrenada, un caldo de cultivo para la delincuencia. Una de las características distintivas de la derecha política en nuestro país ha sido su inclinación hacia la privatización de sectores clave de la economía y los servicios públicos. Esta política, en lugar de beneficiar al pueblo trabajador, ha tenido un efecto perjudicial en la sociedad. Al privatizar la educación, la salud y otros servicios esenciales, se han negado a la población el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo y crecimiento. La educación de calidad, por ejemplo, se ha vuelto inalcanzable para muchas familias, lo que lleva a una brecha educativa cada vez mayor. Esto no solo perpetúa la desigualdad social, sino que también limita las perspectivas de futuro de muchos jóvenes, empujándolos hacia la delincuencia como una forma desesperada de sobrevivir. La negación de la equidad social. La derecha política, representada por líderes como Daniel Noboa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, ha negado sistemáticamente la importancia de la equidad social. Han promovido políticas que benefician a las élites económicas y empresariales, mientras descuidan las necesidades básicas de la mayoría de la población. Esto no solo fomenta la desigualdad, sino que también crea un entorno en el que la delincuencia puede prosperar. Cuando las oportunidades económicas y sociales son inaccesibles para amplios sectores de la población, algunos individuos se ven obligados a recurrir a la delincuencia como una forma de subsistencia. La falta de programas efectivos de inclusión social y de empleo, combinada con la creciente desesperación, puede llevar a un aumento en la delincuencia. Los líderes y su responsabilidad. Es imperativo que analicemos el papel de los líderes políticos en este panorama. Daniel Noboa, como candidato, va a ser la continuidad de Lenín Moreno, quien fue señalado como un traidor de la patria por muchos, y Guillermo Lasso, un banquero que no ha ejecutado obras significativas para el bienestar de la población. Tienen la gran responsabilidad en la actual situación. Más si Noboa llega a la presidencia. Piensa ese voto. Es hora que exijamos un liderazgo político que priorice la equidad social, el acceso a oportunidades para todos y políticas públicas que aborden las raíces de la delincuencia. Es fundamental que la sociedad se involucre activamente en la toma de decisiones políticas y que se promueva un enfoque más inclusivo y justo para construir un futuro en el que la delincuencia no sea la única salida para quienes luchan por sobrevivir. En última instancia, debemos buscar un cambio en la dirección política de nuestro país. Lejos de la derecha fascista que ha exacerbado la desigualdad y el crecimiento de la delincuencia. El futuro de nuestra sociedad depende de ello. Ese futuro de nuestra sociedad está en Luisa González. De ti depende que vivamos la tragedia de estos 6 años. Daniel Noboa, el candidato de Lenín. Críticas y especulaciones. El panorama político ecuatoriano se encuentra en un momento crítico. Mientras se acercan las elecciones presidenciales,
La reciente designación de Daniel Noboa como el candidato respaldado por el actual presidente Guillermo Lasso y Lenín Moreno ha generado una serie de comentarios y especulaciones en el país. Entre las voces críticas destaca la del analista político doctor Augusto Tandazo, quien ha sido un constante opositor al gobierno de Guillermo Lasso y ha expresado su descontento con la administración actual. Daniel Noboa, en la candidatura de Daniel Noboa. Hay cuestiones que la gente tiene que entenderlas. La oligarquía no se va a suicidar. No se va a suicidar. O sea, los seres humanos respondemos a determinados patrones y a determinados intereses económicos, sociales, políticos, culturales. Y Daniel Noboa es un exponente y beneficiario directo de la actividad de su padre y de su abuelo. De tal manera que no estamos hablando con una persona que cínicamente le dijo acá al Ecuador hace pocos días que él era de centro izquierda. Primero tenemos que decir que él dice que él es un exponente de la nueva generación. Él es el exponente de la nueva generación, pero con la plata de la vieja generación. Eso hay que decirlo, porque él solo no es absolutamente nadie. Él es nada más que lo que quiere que haga Álvaro Noboa Pontón, una persona que le ha quedado debiendo mucho al Ecuador, y de eso lo vamos a explicar cuando hablemos algo de Daniel Noboa. Daniel Noboa cree que estamos en un país fundamentalmente de gente que no tiene memoria o que no sabemos qué es lo que han hecho ellos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido dos gobiernos profundamente imbricados, ligados. Han sido dos gobiernos siameses. Yo llegué a decir que esto es como un partido de fútbol donde el primer tiempo lo llevaron a cabo el gobierno de Lenín Moreno y el segundo tiempo del mismo gobierno neoliberal fue Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, pero en todas las travesuras que hizo Moreno y las que siguió haciendo Lasso, estuvo involucrada la gente de la oligarquía y los gamonales de la costa. Entonces, el apoyo que le dieron a Moreno, por ejemplo, para haber asaltado los órganos de control y haberse apropiado de las instituciones del Estado a través del Trujillato, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo manejaron a su antojo con Trujillo, captaron la Corte Constitucional de manera inconstitucional, captaron la Corte Nacional de Justicia en sus 2/3 partes, captaron la Contraloría General del Estado y mantuvieron hasta hoy un estado de prórroga de funciones, captaron la Fiscalía General, las superintendencias de todo tipo y etc. cosas. Entonces, en ese entente y en esos acuerdos estuvo toda la derecha coaligada, porque ellos sí se unen. Y luego con el gobierno de Lasso fue evidente la participación de Daniel Noboa, que es importante ver eso. Él se desempeñó en la curul 118 de la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno analiza qué hizo en esa curul, siempre estuvo votando y actuando en favor de las iniciativas de Lasso y no precisamente de iniciativas que beneficiaban al país. Voy a poner un ejemplo. Él en su plan de trabajo dice que va a combatir el dinero que sale a paraísos fiscales. Pero viene la pregunta, y viene el otro yo de Daniel Noboa. ¿Y por qué cuando se discutió Pandora Papers en la Asamblea Nacional, Daniel Noboa primero que esto dice mal de él? Porque un ser humano con la ideología que tenga, con los intereses que defienda, tiene que ser íntegro. Tiene que defender lo que piensa y actuar en consonancia. Huyó de esa votación y le mandó a su suplente para que vote. ¿Pero para que vote por qué? Porque se archiva el caso Pandora Papers beneficiando a Lasso de un caso evidente de tener dinero en paraísos fiscales que era sancionado por la ley orgánica de aplicación de la consulta del 2017 con la destitución del cargo. Por lo tanto, él a través de Ana Carolina León, su suplente, votaron a favor de Lasso en la sesión 747. Dice que va a combatir la evasión de impuestos, pero si la Hacienda La Clementina, entre otros temas que han tenido de problemas, se la quitaron porque no pagaba impuestos. Dice que va a cumplir con cuestiones laborales, pero si tiene el caso Tramabo, que hasta el día de hoy no paga alrededor de 30 y pico de millones de dólares a los trabajadores que trabajaron para él. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es una contradicción enorme.
Pero además hay otro tipo de cosas. Yo dije en estos días últimos que la señora Verónica Abad, su candidata a vicepresidenta de la República, vendría a ser casi como la jefe de campaña de Luisa González, porque no se puede haber dado una persona que lo haga quedar tan mal a Daniel Noboa. O sea, mientras Daniel Noboa intenta camuflarse, intenta maquillarse para hacer aparecer otra persona, Verónica Abad acaba de hacer unas declaraciones y otras más que todavía están en proceso. Y una de ellas, la más que esto está en video y no pueden decir que se ha sacado de contexto, donde ella dice que ellos van por el Estado, que es el mismo tema que han mantenido el neoliberalismo toda la vida, el Estado mínimo. El Estado que no se preocupe de regular las relaciones sociales y económicas. Por eso dice que el gobierno debe apartarse de los temas económicos, o sea, para que el pez grande se coma al chico. Entonces, ¿cuál es el papel que juega el Estado en las relaciones sociales? Que debe apartarse del tema de educación y que el tema de educación debe pasar a manos privadas, o sea, odia la educación pública, pero aparte de las virtudes de la educación pública, adicionalmente a eso, es a la que tienen acceso el pueblo, pues, porque el pueblo no puede pagar educación privada. Y lo que quieren incluso es, y lo dice concretamente, trasladar la infraestructura de la educación pública a los docentes de las entidades de educación privada. Entonces, esto es salvaje. Yo he leído a los neoliberales y he visto cómo actúan, pero nunca he visto planteamientos tan absurdos y tan deshumanizados como este, que quieren que el Estado, que más que el Estado, que el gobierno se desentienda del tema de salud. O sea, el Estado está allí para funcionar. El Estado está para funcionar, para regular los temas de salud, medicinas, tarifas de determinados servicios, brindar los servicios incluso de salud, porque el pueblo no puede pagar salud privatizada, que tiene que desentenderse del tema de jubilaciones y pensiones. El doctor Augusto Tandazo, conocido por sus opiniones incisivas y su análisis político, no ha ahorrado críticas hacia el presidente Guillermo Lasso desde el inicio de su mandato. En esta ocasión, Tandazo arremetió contra la designación de Daniel Noboa como el candidato de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, señalando que esto evidencia la continuidad de las políticas neoliberales que, en su opinión, han perjudicado al pueblo ecuatoriano. Daniel Noboa es el candidato de Lenín, y esto no es una sorpresa, afirmó el doctor Tandazo. Lasso y Noboa representan una misma línea política que ha demostrado su falta de capacidad para ejecutar su propio plan de trabajo. Lo que prometen no es más que una mentira. Estamos viendo una continuidad en las políticas neoliberales que han afectado a la mayoría de la población. Y ni Lasso ni Noboa van a cumplir con las necesidades del pueblo. Y es que las críticas del doctor Tandazo se centran en la percepción de que tanto Lasso como Noboa están alineados con un enfoque económico que prioriza la liberalización y la reducción del gasto público. Según él, esto ha tenido un impacto negativo en áreas como la educación, la salud y el bienestar social de los ecuatorianos. Por otro lado, partidarios de Daniel Noboa argumentan que su candidatura representa una opción de continuidad en términos de estabilidad política y económica. Destacan la experiencia de Noboa en el ámbito empresarial y su compromiso con atraer inversión extranjera como factores que pueden impulsar el crecimiento económico del país. En resumen, la campaña electoral se encuentra en pleno apogeo y los próximos meses prometen ser decisivos para el futuro político del Ecuador. La confrontación de ideas y visiones de país, como las expresadas por el doctor Tandazo, reflejan la diversidad de opiniones en un proceso democrático en el que los votantes tendrán la última palabra. Contrastes en la carrera presidencial ecuatoriana. Privatización versus defensa de la educación pública. A medida que se acerca la fecha de las elecciones presidenciales en Ecuador, los contrastes en las propuestas de los candidatos son más evidentes que nunca.
En un contexto político marcado por debates sobre la educación y la salud, Luisa González, una de las aspirantes a la presidencia, ha destacado su compromiso con la defensa de la universidad y la educación pública gratuita y de calidad para todos los ciudadanos. Mientras tanto, el binomio de Daniel Noboa ha generado controversia al plantear la posibilidad de privatizar los sectores de educación y salud en el país. Esta divergencia en enfoques políticos ha generado un intenso debate en la sociedad ecuatoriana. Por eso defiendo la educación pública, porque no nos falta capacidad, no nos falta inteligencia, nos faltaba el recurso económico y el Estado tiene que garantizar por eso el acceso a la educación pública de calidad y gratuita. Y vamos a devolver la calidad a la educación pública, porque tiene que ser la mejor. La universidad a la que vamos nosotros, la pública, tiene que ser la mejor como es en Europa, como es en los países desarrollados. Luisa, candidata con un enfoque progresista y un compromiso declarado con la educación pública, recientemente se reunió con un grupo de mujeres afrodescendientes en una muestra de su compromiso con la diversidad y la inclusión. Durante esta reunión, uno de los hijos de estas mujeres expresó con emoción lo que la Revolución Ciudadana ha significado para los hijos de la clase trabajadora. Cuando era guagua, Luisa, yo le dije a mamá, yo quiero crecer y quiero ir a la universidad. Y mamá dijo, hijo, yo lo siento, pero no puedo, no me alcanza, no tengo. Entonces, caramba, fue para mí terrible porque nunca fue cuestión de capacidades. Siempre este país, estas sociedades racistas han manejado esos estereotipos de la menor inteligencia y estas cosas de los afrodescendientes. Nunca ha sido real. Entonces, yo como soy un necio, Luisa, súper necio, cuando llegó el momento me metí de bravo a la universidad. Ahí fui, conseguí como quiera para la matrícula. En ese tiempo todavía se pagaba matrícula. No soy tan ancestro como el maestro José Chalá, pero ya estoy un poco... Me dice joven, no tan joven acá el maestro, ¿ya? Entonces se pagaba matrícula y se pagaba inscripción. Y yo viviendo en este territorio tenía que trasladarme a Ibarra para estudiar, Luisa. Y justo en ese año 2007 llegó un tipo así imponente, grande, de ojos verdes, Rafael Correa Delgado, a la presidencia. Y ese man dijo, esto no es un negocio, ese man dijo, esto es un derecho. Y yo lo viví. Soy, en mi cuerpo está reproduciéndose eso como derecho. Y estudié, no tuve que volver a pagar una matrícula, no tuve que volver a pagar una inscripción, porque antes de eso, o sea, con las justas lograba sacarle a mamá $1 para el pasaje, se pagaba 50 centavos de ida y 50 de vuelta. La gastritis me empeoró ahí porque no comía nada para ir a la universidad, nada, Luisa. Empeoró mi gastritis, Alejandra se acuerda, ya es ancestra también. me enfermé, pero seguíamos ahí. Entonces, cuando Rafael Correa viene y con la Constitución del 2008, la educación se vuelve gratuita y estudiamos y dimos lo mejor de nosotros y fuimos muy buenos estudiantes. Luego de eso, no me quedé, siguieron existiendo becas y acá, por intermedio del ancestro mayor con 500 años de edad, José Chalá Cruz, de memoria más bien que de edad, pude acceder a las becas Flaxo Kodae y me gradué como magíster en políticas públicas, porque la educación se fue convirtiendo en un derecho. Me gradué y ahora estoy a punto, Luisa, de graduarme como doctor en ciencia política. En este momento, gracias a esas oportunidades, porque como dije, nunca ha sido cuestión de capacidad, sino de oportunidad. En este momento, de nuevo, conjuntamente acá con mi maestro José, él sabe que le considero así, le respeto así, me desempeño como concejal rural de Ibarra por la Revolución Ciudadana siempre, y estamos en un espacio que históricamente ha sido excluyente, Luisa, en un espacio
al que yo nunca pude haber aspirado en ese momento en que le dije a mamá, quiero ir a la universidad. Y mamá dijo, hijo, no puedo. Pero gracias a la Revolución Ciudadana, hoy estamos ahí, hoy estamos abriendo, hoy estamos irrumpiendo en esos espacios excluyentes, esos espacios de los que hablaba Samantha, que las mujeres tienen que irrumpir, que los afrodescendientes tenemos que irrumpir, tenemos que entrar en esos espacios que desde que llegamos acá, en 1552 nos han negado. El Ecuador ha sido históricamente racista y excluyente. Entonces, esas oportunidades se abrieron con la Revolución Ciudadana y estamos seguros, Luisa, que por intermedio tuyo se seguirán abriendo. El Ecuador será siendo inclusivo, seguirá siendo un país de todos y de todas. Muchas gracias. Lo que la Revolución Ciudadana ha significado para nosotros es un sentimiento de esperanzas y oportunidad, afirmó el joven en un discurso que conmovió a todos los presentes. Es posibilidad de acceder a una educación de calidad, de contar con servicios de salud accesibles y de tener un futuro prometedor, expresó. Este testimonio pone de relieve la importancia de los debates actuales en Ecuador sobre el rumbo del sistema educativo y de salud del país. Mientras que algunos proponen reformas que podrían llevar a la privatización de estos servicios, otros, como Luisa González, enfatizan la necesidad de proteger y fortalecer la educación y la salud pública como un derecho fundamental para todos los ecuatorianos. En resumen, a medida que la campaña presidencial avanza, la población ecuatoriana se enfrenta a decisiones críticas sobre el futuro de su sistema de educación y salud. Los votantes tendrán la tarea de evaluar las propuestas y los valores de los candidatos y decidir cuál de ellos mejor representa sus intereses y valores fundamentales. Revelaciones explosivas. Asambleísta Ricardo Vanegas arroja luces sobre el crimen de Fernando Villavicencio. El misterioso asesinato de Fernando Villavicencio, el destacado activista, exasambleísta y ex candidato presidencial ecuatoriano, continúa siendo objeto de interrogantes y especulaciones. Recientemente, el exasambleísta Ricardo Vanegas ha realizado varias revelaciones que arrojan nueva luz sobre este trágico suceso. De agosto, Fernando, a las 2:40 aproximadamente, pide a la policía que lo pasen viendo y lo trasladan hasta el Rincón Gaucho, donde se encuentra con 2 mujeres y un varón. Y ahí se quedan. Él recibió varias llamadas pidiendo que se traslade al Anderson, que quedaba 1,5 cuadras. Va al acto del Anderson. Yo he subido un video donde digo que se investigue a un señor que está dentro del Anderson y que sale antes que Fernando por la puerta principal delantera y toma contacto con el gatillero que dispara. Ahí voy a hacer un paréntesis. A Fernando lo pudieron haber matado en el Rincón Gaucho, porque ya estaba el operativo armado. ¿Por qué no lo eliminan ahí? Y la respuesta es muy sencilla. Querían causar una conmoción nacional e internacional. Esa es la pregunta clave. ¿Quién se benefició con la muerte de Fernando? Dicho esto, tenemos que ver el entorno. Fernando entró en una campaña, lo que ha señalado el señor Jacome de gente buena es cierto. La seguridad de Fernando, para mí, fue contaminada cuando del mismo movimiento Construye, el señor Antonio López designa al coronel Wellington García como jefe de seguridad y les entregan unos gafetes a él y a Gonzaga. Y sobre todo este coronel Wellington se demoraba en entregar las agendas de los traslados a
a los mítines o a las concentraciones que tenía Fernando. Esto también va a salir en la investigación. Luego, ellos no pueden decir que ellos no tenían ninguna participación ni responsabilidad, porque eso no es verdad. Lo que estoy señalando es lo que es. Tanto es la falta de cooperación que el día 5 de agosto... Vanegas, conocido por su participación en la política ecuatoriana y sus críticas a diversos movimientos, gobiernos, ha compartido información que podría cambiar la percepción sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran las siguientes. 1. Creación de conmoción nacional e internacional. Según Vanegas, uno de los objetivos detrás del asesinato de Villavicencio era crear una conmoción tanto a nivel nacional como internacional. Esta afirmación plantea interrogantes sobre quiénes podrían haberse beneficiado de una situación de caos y agitación. 2. Contacto con el gatillero. El exasambleísta también ha sugerido que hay una persona que se adelantó y estableció contacto con el autor material del asesinato de Villavicencio. Esta declaración plantea cuestionamientos sobre posibles conexiones entre individuos cercanos a la víctima y el homicida. 3. Contaminación de la seguridad del ex candidato. Vanegas ha insinuado que la seguridad de Fernando Villavicencio podría haber estado comprometida de alguna manera y que esta revelación plantea serias preocupaciones sobre la protección de los líderes políticos y activistas en el Ecuador. Una situación extremadamente dura. 4. Acusaciones contra el movimiento Construye Ecuador. El exasambleísta ha dirigido acusaciones hacia el movimiento político Construye Ecuador, señalando que estuvo involucrado en las designaciones de seguridad y en retrasos en la entrega de agendas de traslados. Estas afirmaciones han generado controversia y han llevado a preguntas sobre posibles motivaciones detrás de estas acciones. En resumen, las declaraciones de Ricardo Vanegas han causado un revuelo en la esfera política ecuatoriana y han generado un nuevo enfoque en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Las autoridades competentes deberían estar evaluando la información proporcionada por Vanegas y deberían continuar trabajando en esclarecer los detalles del caso. A medida que esta historia sigue desarrollándose, la sociedad ecuatoriana se encuentra a la espera de respuestas y claridad en torno a un evento que ha conmocionado al país y que tiene profundas implicaciones políticas y sociales. Ecuatorianos, Rafael Correa ofrece clase magistral sobre las diferencias entre el sector público y privado. El expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, conocido por su influyente mandato presidencial y su relevante participación en la política latinoamericana, ofreció una clase magistral en la que compartió su visión y experiencia sobre las diferencias cruciales entre el sector público y el sector privado. Este evento educativo se convirtió en una oportunidad única para entender las complejidades inherentes a ambos sectores y su importancia en la estructura de cualquier nación. Pero la lógica estatal es totalmente diferente a la empresa privada. Mira lo que no ha pasado con banqueros y con gobierno, de gente que va al Estado con esa mentalidad de empresa. En empresa privada, tú buscas la rentabilidad financiera, crematística, monetaria. En el manual del Estado tienes que buscar la rentabilidad social. Pero hay cosas que no se pueden medir. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Pero se hacen monumentos porque tienen impacto en bienestar, ¿verdad? Claro. Es otra lógica. A nivel privado de empresa, te conviene que te disminuyan impuestos. A nivel de Estado, ¿no? Eso de financia bienes públicos necesarios, bienes preferentes, como se llama, educación, salud, infraestructura pública, y es perjudicial para todos. A nivel privado, tal vez te convenga que menos salario básico,
flexibilización para votar trabajadores, a nivel de comunidad, de sociedad, eso es una hecatombe. Entonces, otra lógica. Ya. En el Estado necesitamos estadistas, gerentes, bajo el mando de un estadista, pero que quieran ir con esa mentalidad privada, no, quédense nomás en el sector privado, que son muy necesarios. Todo nuestro apoyo al sector privado. Pero cada quien a su rol. No tiene la misma lógica el sector estatal que el sector privado. Pero Rafael, entonces... Durante su exposición, el expresidente Correa destacó la importancia de comprender las distinciones fundamentales entre el sector público y el sector privado, dado que estos desempeñan papeles esenciales en la sociedad y en la economía. Entre las principales diferencias que resaltó influyen propósito y misión. En el sector público, el enfoque primordial es el bienestar general de la sociedad y la prestación de servicios esenciales como educación, salud, seguridad. Por otro lado, el sector privado se concentra en la obtención de ganancias y la competencia en el mercado, creando problemas para tener oportunidades. 2. Financiamiento. El sector público se financia principalmente mediante impuestos y recursos gubernamentales, mientras que el sector privado depende de inversiones y ventas de productos o servicios y la generación de ingresos propios. 3. Regulación y supervisión. El sector público está sometido a regulaciones gubernamentales y es responsable ante los ciudadanos y sus representantes. En contraste, el sector privado está regulado por leyes comerciales y está sujeto a las políticas y estrategias internas de las empresas. 4. Objetivos y resultados. El sector público busca garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, mientras que el sector privado suele estar orientado a maximizar las ganancias y satisfacer las necesidades de sus accionistas. En resumen, la presentación de Rafael Correa proporcionó una perspectiva valiosa sobre cómo estas diferencias pueden influir en la formulación de políticas y decisiones económicas. Asimismo, subrayó la relevancia de la cooperación efectiva entre el sector público y el sector privado para impulsar el progreso sostenible de un país. La clase magistral de Rafael Correa refuerza la importancia de la educación cívica y económica en la sociedad, proporcionando a los ciudadanos las herramientas necesarias para una comprensión más completa de cómo operan estos dos pilares esenciales y cómo impactan en la vida cotidiana. Quito vive su semana más violenta. Atentados con coches bomba y amotinamientos en cárceles de menores conmocionan a la ciudad capital del Ecuador. La semana pasada quedará marcada en la historia de Quito como una de las más violentas que la ciudad haya experimentado jamás. Con su saldo de varios atentados con coches bomba y un peligroso amotinamiento en la cárcel de menores Virgilio Guerrero, la tranquilidad de la capital ecuatoriana se vio gravemente sacudida. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no dudó en calificar la semana pasada como la más violenta de toda la historia de Quito. Los acontecimientos que llevaron a esta declaración comenzaron con una serie de explosiones que sacudieron la ciudad durante varios días consecutivos. Y jueves atendimos 17 incendios. Esto ya es grave. Súmele a esos 17 incendios 4 atentados terroristas. Una barbaridad. Primera vez en la historia de Quito que tenemos 2 coches bomba. Esto significa que los coches quedan ahí, ¿no es cierto?, con 2 tanques de gas adentro, ¿sí?, y son incinerados. Una brutalidad, no hay otra palabra, una brutalidad. 3 granadas fueron detonadas de manera controlada en el sector norte de Quito y hubo un amotinamiento donde provocaron un incendio en la cárcel del Inca. La semana más violenta en toda la historia de Quito.
la semana más violenta en toda la historia de Quito. Por lo tanto, estuvimos, ¿no es cierto?, al 100%, son días de dormir poco, de estar muy pendiente de lo que acontece, de estar monitoreando cómo está la situación, pero además de alta tensión, yo diría, en la capital de la República. Nuevamente al gobierno nacional. Mire, gobierno, mire, señores que cuidan la integridad del Estado y la seguridad ciudadana. La capital de la República tiene que ser defendida, primero, como cualquier otra ciudad del país, pero segunda, por su condición de capital. Cuando hay una guerra, como en este momento desde mi punto, hay una guerra establecida con el crimen organizado, hay que cuidar símbolos estratégicos del Estado. Y uno de esos símbolos estratégicos del Estado es la capital de la República. ¿Qué está pasando con el sistema de inteligencia? ¿Acaso no tienen información de inteligencia para saber que podemos estar afectados de esto? Yo no me voy a meter a explicar los detalles de esto. Mañana tenemos una reunión con el Consejo para este tema. Pero dicen que la explicación es que estaban moviendo de una cárcel a otra a uno de los líderes de las bandas, ¿no es cierto?, con las cuales el Estado está, enfrentado. Y entonces no tenían que duplicar las acciones preventivas sobre instalaciones estratégicas del Estado, las Cortes Nacionales de Justicia, ¿no es cierto?, las oficinas de la Fiscalía, las oficinas del sistema de quien administra las cárceles del país. Por supuesto que sí, pues. Si ustedes no disponen de los medios de inteligencia, ¿qué puede hacer un municipio? Esto porque al otro día en una entrevista alguien me preguntaba, ¿no es cierto?, ¿qué van a hacer el municipio de Quito? ¿Y qué esperan algunos periodistas? ¿Que pongamos una policía en Quito? ¿Que tengamos unas Fuerzas Armadas en Quito? ¿Que tengamos un sistema nacional en Quito, un sistema nacional de inteligencia en Quito? Entonces, ¿qué esperan? ¿Que tengamos 221 policías en el país, en un país chiquitito? ¿Que tengamos 221 Fuerzas Armadas? ¿Que tengamos 221 sistemas de inteligencia? No, pues, estas son competencias que por su propia naturaleza son de absoluta responsabilidad del Estado Nacional. Atentados con coches bomba. Los atentados con coches bomba comenzaron el lunes pasado, cuando un vehículo estalló cerca de un concurrido mercado en el centro de Quito, dejando varios heridos y daños materiales significativos. La violencia continuó con explosiones similares en distintas partes de la ciudad, creando un clima de temor y tensión entre la población. La Policía Nacional y las autoridades locales, en colaboración con agentes de inteligencia, iniciaron una exhaustiva investigación para identificar a los responsables de estos actos violentos. Si bien aún no se han revelado detalles específicos sobre los perpetradores, las autoridades han asegurado que están trabajando incansablemente hasta esclarecer estos hechos y llevar a los culpables ante la justicia. Amotinamiento en la cárcel de menores Virgilio Guerrero. El caos se intensificó cuando se produjo un peligroso amotinamiento en la cárcel de menores Virgilio Guerrero, ubicada en las afueras de Quito. Durante este episodio, varios internos se apoderaron del área del centro penitenciario y tomaron a varios empleados como rehenes. La Policía Nacional y unidades de élite fueron desplegadas para controlar la situación. Tras horas de negociaciones y un operativo de rescate, las autoridades lograron liberar a los rehenes y retomar el control de la cárcel. Aunque el amotinamiento fue finalmente sofocado, dejó a su paso un número desconocido de heridos y una sensación de inseguridad entre los residentes de la zona circundante. Respuestas de las autoridades. El alcalde Pavel Muñoz ha expresado su profunda preocupación por la ola de violencia que ha golpeado a Quito y ha instado a la comunidad a mantener la calma mientras más se investigan y resuelven estos incidentes. También ha prometido que se tomarán medidas para reforzar la seguridad en la ciudad y proteger a los ciudadanos. En resumen, a medida que las investigaciones avanzan y se fortalecen las medidas de seguridad, la ciudad de Quito se encuentra en un estado de alerta, mientras sus habitantes esperan con ansias el retorno de la calma y la normalidad que alguna vez caracterizó a esta histórica ciudad. Y atención, Virgilio Hernández analiza encuesta y pronostica triunfo de Luisa González en las elecciones.
El conocimiento de Luisa González está por encima del 80% y es mucho más posible que sea el criterio de Luisa, los pensamientos de Luisa, sus propuestas las que en este momento se pongan en mayor debate, discusión en la escena electoral. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, incluso con las primeras encuestas, los resultados, aunque pudiesen ser desfavorables para Luisa, sin embargo, nos dejan importantes pistas y nos demuestran la tendencia. ¿Y qué dicen estas tendencias? Por ejemplo, que gran parte del electorado que en este momento apoya al candidato Daniel Noboa es porque creen que él tiene las mejores propuestas y que él tiene las mejores posibilidades de cambio. Pero, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando ya en estas últimas semanas se conoce a profundidad lo que dice su vicepresidenta o lo que dice su propio plan de gobierno, esto empieza a ser confrontado por la ciudadanía y se dan cuenta que lo que aparece como nuevo puede ser en realidad ni siquiera un reciclaje, sino lo mismo que ya hemos tenido en el país. Y de igual forma, cuando a ustedes les preguntan en estas encuestas, que seguramente ustedes las analizarán posteriormente, ¿quién es la persona que mejor preparada está para gobernar? Esas encuestas nos dicen que Luisa González. Por lo tanto, hay ahí elementos que nos permiten pensar en que cuando la gente conozca en profundidad o conozca de mejor manera las propuestas del candidato Daniel Noboa y las de Luisa González, esto irá afirmando el voto por Luisa González. Y también es interesante analizar la transferencia de los votos. Esto es bien interesante. Incluso la del propio candidato Daniel Noboa. Si uno mira entre la transferencia de votos hacia Luisa González o de los que votaron por Daniel Noboa, van a votar esta vez nulo o no saben cómo van a votar, suma un 15%. Esto es bien significativo y si eso hace uno con todas las candidaturas, se da cuenta que ahí hay elementos suficientes como para pensar que el 15 de octubre va a haber un triunfo de Luisa González y Andrés Arauz. Le contesta en la cuenta de Twitter a un periodista de La Posta, Virgilio Hernández, destacado político ecuatoriano, analiza los resultados de una encuesta y compartió sus reflexiones sobre las tendencias electorales en el país. Hernández destacó varios puntos claves que, según él, podrían influir en el resultado de las próximas elecciones y pronosticó la victoria de la candidata Luisa González sobre Daniel Noboa. Las reflexiones de Virgilio Hernández. 1. Las encuestas no ganan elecciones. Hernández enfatizó que las encuestas son solo una herramienta para medir la opinión pública en un momento dado y no garantizan el resultado final de una elección. Señaló que existen múltiples encuestas y que es importante no darles un peso desmedido. 2. Tendencias a favor de Luisa González. A pesar de una encuesta que podría parecer desfavorable, Hernández destacó que se están viendo tendencias a favor de Luisa González en los datos. Insinuó que la candidata está ganando terreno. 3. Cuestionamiento de las propuestas de Daniel Noboa. Hernández mencionó que el 31.3% de votos para Daniel Noboa podría estar en riesgo debido a la creciente confrontación con sus propuestas de privatización en áreas como la educación y la salud. 4. Percepción sobre Daniel Noboa. Según Hernández, el 28.5% de la gente que podría votar por Noboa está empezando a verlo como más de lo mismo o uno más del montón, con propuestas neoliberales que no representan un cambio real. 5. Preparación de Luisa González. La encuesta revela que un 17.3% de los encuestados cree que Luisa González está mejor preparada para gobernar y que tiene las mejores propuestas para generar empleo. 6. Desviación de votos. Hernández argumentó que una parte del apoyo que se espera para otros candidatos terminará inclinándose hacia Luisa González, lo que podría aumentar sus posibilidades de victoria. 7. La importancia de los votos ciudadanos. Hernández concluyó que las elecciones no se ganan solo con el apoyo de los líderes de los partidos, sino con los votos de la ciudadanía. Pronosticó que el 15 de octubre Luisa González derrotará a Daniel Noboa y buscará reconstruir el Estado y promover un gobierno ciudadano para todos los ecuatorianos. Las declaraciones de Virgilio Hernández arrojan luz sobre la dinámica electoral en Ecuador
y las estrategias que los candidatos están empleando para ganar la confianza de los votantes con las elecciones a la vuelta de la esquina. La competencia política se intensifica en el país sudamericano. El Consejo de la Gente inicia procedimiento de veeduría en designación de jueces de la Corte Constitucional. En una decisión que marca un importante paso hacia la transparencia en el sistema judicial ecuatoriano, el juez Leiber Quimiz ha emitido una disposición que insta al inicio del procedimiento para integrar una veeduría en las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En todo caso, ya hemos sido notificados con esta sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos pues, a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo, por presión, que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. La medida fue anunciada públicamente por Allen Berbera, quien preside el Consejo de la Gente, una organización que busca promover la participación activa de la ciudadanía en asuntos de interés público. En su declaración, Vera destacó la importancia de involucrar a la sociedad civil en el proceso de selección de jueces de la Corte Constitucional, un órgano fundamental en la estructura del Poder Judicial en Ecuador. Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de la veeduría sobre las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido en aquella época por el finado Julio César Trujillo, declaró Allen Berbera. Esta invitación abre la puerta a que la participación activa de los ciudadanos en la supervisión de un proceso crucial para la independencia y eficiencia del sistema judicial en el país se haga efectiva. Existió la solicitud de una veeduría ciudadana, es decir, los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. Es lamentable que durante la administración anterior, de forma ilegal, el ex coordinador jurídico, sin competencia para hacerlo, decidió no dar paso a esta veeduría. Es decir, desde el propio Consejo se limitó la actividad de la ciudadanía. Es por esto que estos ciudadanos presentaron una acción de protección y fuimos a la audiencia en la cual el juez resolvió y obliga al Consejo de Participación que se acepte la conformación de esta veeduría. La designación de los jueces de la Corte Constitucional es un tema de gran relevancia en Ecuador, ya que este órgano desempeña un papel fundamental en la interpretación y salvaguarda de la Constitución del país. La inclusión de una veeduría ciudadana en este proceso busca garantizar que las actuaciones administrativas sean llevadas a cabo de manera justa y transparente, evitando cualquier tipo de influencia indebida o nepotismo. Esta medida demuestra un compromiso por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial ecuatoriano y refleja un paso significativo hacia la rendición de cuentas y apertura en la toma de decisiones judiciales. Existió la solicitud de una veeduría ciudadana, es decir, los ciudadanos quisieron y solicitaron conformar una veeduría para revisar las actuaciones del Trujillato. Es lamentable que durante la administración anterior, de forma ilegal, el ex coordinador jurídico, sin competencia para hacerlo, decidió no dar paso a esta veeduría. Es decir, desde el propio Consejo se limitó la actividad de la ciudadanía.
Es por esto que estos ciudadanos presentaron una acción de protección y fuimos a la audiencia en la cual el juez resolvió y obliga al Consejo de Participación que se acepte la conformación de esta veeduría. En resumen, la sociedad civil y los interesados en formar parte de la veeduría podrán obtener más información sobre el proceso y los requisitos para participar a través de los canales de comunicación del Consejo de la Gente, Consejo de Participación Ciudadana. Se espera que esta iniciativa inspire un mayor compromiso cívico en el proceso de designación de jueces de la Corte Constitucional y contribuya a fortalecer la democracia en Ecuador. Así se hace. Muy bien hecho.